Cuando nos presentaron gente al Loto Blanco en la leyenda de Aang, muchos, número uno, porque éramos niños o éramos jóvenes y no pensábamos en lo corruptible o a veces moralmente grises que llegan a ser las organizaciones, pensábamos que el Loto Blanco era una sociedad hermosa de algodón de azúcar donde todos eran respetados y tratados bien y buscaban, por sobre todas las cosas, la paz, en el sentido de que no hubiera injusticias y que nadie sufriera nada por intereses políticos ajenos a ellos. ¡Oh! ¡Qué crédulos fuimos! Porque cuando salieron los libros de Yang Chen aprendimos que el Loto Blanco puede ser descrito como muchas cosas, pero jamás como una organización libre de pecados. Es por eso que en el video del día de hoy los he reunido para que hablemos del ascenso y la caída de una de las organizaciones más misteriosas, interesantes y arraigosamente profundas que tenemos en el universo Avatar. Trataremos de dilucidar desde sus orígenes hasta su triste decadencia en los acontecimientos vistos en la leyenda de Korra y el porqué del Loto Blanco partió la existencia del Loto Rojo. Así que, sin entrar en más guaguara y yendo ya con el intro, comencemos con este martes de la decadencia y triunfo del Loto Blanco. ¡Qué refrescante! Y se me sorprendan, banda, porque como saben, vamos a dar un poquito de contexto. Primero vamos a salirnos de la fantasía de Avatar y vamos a hablar de en qué está basado el Loto Blanco. Muchos ya se han dado cuenta, sobre todo los que pues les gusta este tema de la historia y las teorías conspiranoicas, de que en efecto el Loto Blanco se basa en las logias que existen, sobre todo que son importantes para la cultura de los estadounidenses. Y es que si bien los creadores se basaron en sus antepasados y en su gente y en su conexión que tienen con culturas de Asia, no hay que olvidar que Michael, Dante, Benny Bartino y Brian Konietzko son estadounidenses y también le pusieron mucho de la cultura estadounidense en el universo Avatar. Y dentro de la cultura estadounidense, sobre todo en la época universitaria o de grandes círculos de poder, existen estas famosas logias o hermandades o, como se les dice, sociedades que se encargan de mover ya sea intereses políticos, intereses económicos, intereses monetarios, intereses sociales, esto y aquello. Siendo la más conocida, la más popular y confirmada su existencia, la logia masónica. Evidentemente, banda, yo no soy masón, yo no soy estadounidense, por ende todo lo que pueda saber de ese tipo de organizaciones es por encimita y de lo que me ha enseñado tanto Hollywood como el universo de la internet y la televisión. Por ende, si hay algún masón o un experto en dichas organizaciones en el público, no me asesinen ni me desaparezcan, simplemente estoy hablando de lo poco que yo he logrado a conocer con respecto a estas organizaciones. Y dichas organizaciones pues simplemente se encargan de mover los hilos de las cosas y controlar a algunas personas o ciertos acontecimientos o eventos o manipular la información para lograr sus objetivos. Y como tal, no podemos sentarnos aquí y decir, la logia tal es malvada porque buscan sus propios intereses, o la logia esta es buena porque hace esto, porque reducirlo a términos de bien y mal es caricaturizar demasiado la experiencia de las organizaciones sociales humanas. Que como sabemos, no todo en el mundo es blanco y negro, hay un putero de escalas de grises y de escalas de otros tipos de colores, así que algo no puede ser 100% bueno o 100% malo, y como dicen por ahí, mucho de lo que las logias hacen es el fin justifica los medios. Por lo que, volviendo a la fantasía del universo Avatar, la Orden del Loto Blanco es precisamente eso, una organización social y política que en efecto no conoce de fronteras, no conoce de separación en los elementos, no conoce de grados militares, no conoce de nobleza, son todos iguales en la orden, obviamente con sus jerarquías de quiénes son los líderes, quiénes son esto, quiénes son aquello, pero técnicamente ahí todos son tratados por igual y ellos buscan un solo objetivo: preservar la belleza y la paz en las 4 naciones. Pero belleza y paz son términos terriblemente ambiguos que pueden ser alcanzados con propósitos, objetivos o actividades
terriblemente ambiguas. Por lo que el Loto Blanco no está exento de hacer cosas horribles, o peor aún, dejar que cosas horribles pasen en aras de preservar la individualidad y la paz entre las 4 naciones. Por eso mismo es bien importante entender que el Loto Blanco no busca que todos sean felices, no busca que haya igualdad en el mundo, no busca deshacerse de los pobres. Su misión está completamente alejada de la misión del Avatar, y lo que ellos quieren es mantener la individualidad, es decir, la soberanía de las 4 naciones, la paz entre ellas y que el status quo no se rompa. Y todo lo que amenace dicho status quo es donde el Loto Blanco interviene. Muchas veces en este canal me han preguntado ¿por qué el Loto Blanco no evitó la Guerra de los 100 años? ¿Por qué el Loto Blanco no ayudó a encontrar al Avatar Kyoshi? ¿Por qué el Loto Blanco esto? ¿Por qué el Loto Blanco aquello? Porque el Loto Blanco, desde sus orígenes y hasta el final de la Guerra de los 100 años, eran una sociedad secreta. Ni los gobiernos, ni los gobernantes, ni los políticos, ni el Avatar sabían que el Loto Blanco existía. Y todo lo que el Loto Blanco hacía, lo hacía desde las sombras y desde el anonimato, esperando que dichos movimientos, dichas jugadas como el Pai Sho, ayudaran a encaminar al mundo a evitar conflictos bélicos más grandes. Y cuando un conflicto bélico se volvía inevitable y salía de su control, ellos buscaban internamente, pero en secreto, irlo desmantelando, pero no podían hacer movimientos políticos o movimientos militares tan osados porque corrían el riesgo de revelar la identidad y la apariencia del Loto Blanco, algo que la Orden no buscaba desde sus orígenes. Ahora bien, banda, surge la duda porque canónicamente hablando nunca nos han explicado en el universo Avatar en qué momento existió el Loto Blanco de sus orígenes, o sea, la duda de cuándo comienza el Loto Blanco. Personalmente, y haciendo un análisis con lo que sabemos del canon, yo siento que el Loto Blanco surge cuando las 4 naciones terminaron de formarse. Y es que recordemos que en tiempos del Avatar One no existían las 4 naciones, no existían los clanes, no existían las sociedades, todos vivían en sus leones tortuga. Entonces, cuando One inicia la revolución del control, que es uno de los eventos importantísimos históricos más grandes del universo Avatar, y se empiezan a forjar las naciones, yo creo que es cuando empiezan a juntarse ciertos grupos políticos, ciertos grupos militares o ciertos grupos civiles que buscaban los mejor o las oportunidades mejores para sus pueblos, para sus sociedades, esto y aquello, y poco a poco esas ideologías, esas creencias se fueron formando hasta crear el credo del Loto Blanco, lo que el Loto Blanco defiende. Por eso mismo yo pienso que no fue sino hasta cuando ya estaban las 4 naciones establecidas que fue cuando el Loto Blanco existió. Es decir, que el Avatar es más viejo que el Loto Blanco, pero el Loto Blanco ha hecho más cosas, en el sentido social, que el Avatar desde sus orígenes. Es que recordemos que los primeros avatares, hasta donde sabemos, se tuvieron que enfrentar a los grandes cambios de la revolución del control de One. Que si yo tuviera que decir en qué momento empieza el Loto Blanco dentro de la línea del tiempo de Avatar, yo diría que más o menos como por la 10ª u 11ª vida del Avatar. Más o menos, o sea, sí se aventaron un ciclo de fuego, aire, agua, tierra, fuego, y luego otro de fuego, aire, agua, tierra, fuego, antes de que el Loto Blanco existiera como tal. Ahora bien, la vez en la que el Loto Blanco de Airo ayudó al Avatar en la Guerra de los 100 años no fue la única vez en que el Avatar y el Loto Blanco trabajaron en conjunto. En tiempos de Yang Chen, aunque nunca trabajan de la mano, el Loto Blanco le ayuda en muchas cosas a Yang Chen, pero de nuevo no porque el Loto Blanco busque los mismos objetivos del Avatar, que es el equilibrio y la justicia entre las naciones, sino porque a veces lo que el Avatar necesita hacer, el Loto Blanco también sabe que necesita hacerse y logran converger en sus objetivos. Pero algo que nos deja muy en claro las novelas de Yang Chen es que por muchos años el Avatar y el Loto Blanco no lograban congeniar, y a veces tanto el Loto Blanco estaba en contra de lo que hacía el Avatar y el Avatar estaba en contra de lo que hacía el Loto Blanco, con la diferencia de que el Avatar no sabía que se estaba enfrentando al Loto Blanco, porque de nuevo, todo lo que hacían, lo hacían desde la sombra. De hecho, el conflicto del platino, el conflicto al que se enfrenta Yang Chen, que fue
como por así decirlo, la Guerra de los 100 Años versión 1.0, que no logró ser la Guerra de los 100 Años porque se alcanzó una paz medianamente estable, fue culpa de una conspiración de Loto Blanco. Y es que cuando muere el actual Señor del Fuego, que se me olvidó su pinche nombre, y va a subir... No, perdón. Cuando muere el Rey Tierra, que no sé cómo se llamaba, y va a subir el nuevo Rey Tierra contemporáneo de Yang Chen, el Loto Blanco se dio cuenta de que había organizaciones militares dentro del Reino Tierra que no estaban de acuerdo con la subida al trono de ese Rey Tierra, y que tanto el Señor del Fuego como el jefe de la tribu Agua del Norte buscaban que tampoco entrara ese Rey Tierra, y vieron ahí la amenaza de una posible guerra. Por lo que el Loto Blanco financió y ayudó a un militar que tenía la simpatía tanto del Señor del Fuego como del jefe de la tribu Agua del Norte, que recordemos que en tiempos de Yang Chen la tribu Agua del Norte y la tribu Agua del Sur eran una misma, por lo que el jefe del norte era el jefe de todas las tribus Agua, así que financian a este usurpador, dan un golpe de estado. El problema es que el que iba a subir al trono, es decir, el Rey Tierra que nadie quería, logra derrotar al usurpador, lo asesina, y es cuando comienza el conflicto del platino. Al chile les recomiendo que lean las novelas o que vean mi video hablando sobre el conflicto del platino en este canal para que más o menos entiendan qué fue lo que sucedió. El punto es que ese conflicto fue lo que provocó roces entre las 4 naciones. Literalmente el Loto Blanco casi es el culpable de que inicie una guerra mundial en el mundo. Cosa que no ocurrió porque una vez que la cagaron ahí comenzaron a financiar tanto a los Shangs como a los Songdus, y fue cuando los objetivos del Loto Blanco se juntaron con los objetivos del Avatar y lo que pasa en las novelas de Yang Chen. Este ejemplo únicamente sirve, banda, para explicarles que el Loto Blanco sí ha hecho cosas que han puesto en riesgo el equilibrio del mundo, pero porque ellos, como ansiedad, van planificando a futuro. Analizan las cosas, analizan los objetivos y se dan cuenta de que puede resultar una amenaza que atente contra el objetivo de la orden, la belleza, la paz y la individualidad de las 4 naciones, sin importar banderas, fronteras o elementos. Cuando el Loto Blanco pasó de ser esta organización ultrasecreta que no se habría revelado públicamente ni de pedo, a volverse guardias y protectores públicos del Avatar, pues en el punto donde inicia su decadencia, es decir, la Guerra de los 100 Años. Sí, porque toda esta primera parte del video fue el esplendor y el origen del Loto Blanco, todo lo que hacían, todo lo que provocaban, pero ahora vamos con el inicio de la decadencia del Loto Blanco. Cuando estalla de la Guerra de los 100 Años, como yo ya lo dije muy claramente, el exterminio de los nómadas aire tomó por sorpresa no solo a los nómadas aire, sino a todo el mundo, incluido el Loto Blanco. Una organización que se jactaba de saber lo que iba a pasar en el mundo antes de que pasara y considerar si lo evitaban o no, les toma por sorpresa el genocidio y el inicio de la guerra. Y cuando la guerra inicia, el Loto Blanco se ve en la necesidad de empezar a actuar para evitar que la guerra culmine en el dominio total de la Nación del Fuego. Y aquí es donde empiezan tanto los huecos como las teorías en el fandom. Que el Loto Blanco reclutó a Iroh desde antes, que Luten se unió al Loto Blanco y de ahí jaló a su tío, que esto, que aquello, y teorías existen infinitas. Lo que sí sabemos es que por más que lo intentaron, el Loto Blanco no logró ponerle fin a la guerra en 100 años. Tal vez lograron extenderla, tal vez lograron evitar que se hiciera tan grande, tal vez eso podría explicar por qué la Nación del Fuego no logró adentrarse tanto en el Reino Tierra. X o Y razón, el punto es que la guerra avanza y avanza hasta que llega el supremo recluta, posterior líder del Loto Blanco, Iroh. Y si ustedes me preguntan, ¿quién provocó la decadencia del Loto Blanco? Yo diría Iroh. Y es que todo el video, toda la primera parte me la pasé diciendo que el Loto Blanco no era moralmente blanco o moralmente negro, sino que se saltaban en la escala de grises. Pero sabemos que Iroh sí es moralmente blanco, porque en sus inicios fue moralmente negro. Cometió errores, vio los desastres de la guerra, vio los horrores de la misma, supo lo que podía provocar esa moralidad gris y se volvió de un solo bando. Y eso provoca radicalismo.
y el radicalismo provoca que se pierdan muchas costumbres o muchos protocolos que mantenían protegido a la organización. Cuando Airo toma el control del Loto Blanco, o sea, se vuelve el líder del Loto Blanco, le agrega al credo de orden, belleza e individualidad el de equilibrio y paz, mismas ideologías del Avatar. Al hacer eso es cuando se pierde la esencia del Loto Blanco y dejan de ser una sociedad secreta para volverse una sociedad protectiva, una especie como de policía civil que le ayuda al Avatar en su cometido. Ahí es donde la decadencia del Loto Blanco comienza, porque una vez que le das un factor moral inclinado ya sea a la oscuridad o a la luz, lo vuelves corruptible o lo vuelves, por así decirlo, maleable. Airo y su necesidad de acabar con la guerra, de traer la bondad y evitar que pase lo que le pasó a su hijo, provoca que el Loto Blanco salga de las sombras, se rebele, tome un bando. Cuando antes el Loto Blanco se mantenía neutral en guerras, en conflictos, y toman un bando y toman el bando del Avatar, y provoca que ahora el Avatar sea, por así decirlo, el líder no estipulado del Loto Blanco. Es por eso que en el futuro, en la leyenda de Korra, en los tiempos de Aang adulto, tanto Zuko como Sokka se vuelven líderes del Loto Blanco. Si bien no ha quedado muy claro en el canon si Zuko se volvió líder del Loto Blanco, sí dan a entender que Zuko, Sokka y Aang tuvieron mucho que ver de los cambios que hubo en el Loto Blanco, al grado de que se convirtieron en guardaespaldas y sirvientes de los gobernantes y de todos aquellos que estaban del bando del Avatar. Cosa que en toda la historia del Loto Blanco ya nos había quedado clara que no siempre era lo correcto o lo que estaba bien, lo que a la larga provocó que existieran radicales como Shai Bao, fundador del Loto Rojo. De hecho, y ya para no extender tanto el video, si tomamos como referencia o quieren saber más o menos cómo era el Loto Blanco antes de la Guerra de los 100 años, volteen a ver al Loto Rojo. Eso era el Loto Blanco, una organización que no estaba a favor de nadie, que no buscaba irse al bando de nadie, ni siquiera al del Avatar, con tal de lograr su objetivo. Eso era el Loto Blanco. Pero pasó lo que pasó su decadencia y por eso surge el Loto Rojo. El problema con el Loto Rojo es que se alejaron del objetivo o del credo oficial del Loto Blanco y le agregaron un credo imposible de lograr, que es el credo del verdadero orden de las cosas, es el desorden, que ya hemos analizado antes en este canal y hemos dicho que no tiene pies ni cabeza a futuro. Así que el Loto Rojo estaba destinado a fracasar tarde o temprano. Y listo, banda. Ahí lo tienen más o menos rapidito y en 20 minutos todo el origen, la ascendencia y decadencia del Loto Blanco. Espero, banda, que este video les haya gustado y les haya entretenido y sobre todo pues que haya sido informativo. Nos estaremos viendo el día de mañana precisamente hablando de el Loto Rojo en el camino a encontrar al mejor villano y el resto de la semana con el contenido regular de Jugo de Cactus. Así que por lo demás yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.